Este 2025 volvemos con todo. No dejes de ser parte de estos viajes motivacionales, creativos, que tanto nos aportan. España, Vaca Muerta, Buenos Aires, Miami. Súmate. 5 días en los que visitamos los mercados más destacados a nivel internacional. Aprendemos de experiencias reales que transformarán tu manera de tomar decisiones. ¿Cuánto podría crecer tu negocio si accedieras al conocimiento que solo unos pocos tienen? Genera vínculos potentes y compartí junto a CEOs y directores del sector de toda Latinoamérica un viaje colaborativo que te será un antes y un después. Te invito a que te inspires como nunca antes. Anímate a estar un paso adelante. 350 empresarios ya son parte. Unite a esta sinergia infinita. Entre las múltiples actividades que hago, los Study Tours son una de las que más disfruto sin lugar a dudas. Este año tenemos previsto estar en España, especialmente en Madrid y en Málaga. También iremos a Miami. Los vamos a recibir en Buenos Aires, por supuesto, como un lugar que se ha puesto nuevamente en la agenda de las inversiones a raíz de la nueva política del presidente Milei, y también estamos invitando a partir de este año, una vez más, a las que nos quieran acompañar a Vaca Muerta. Vaca Muerta es el principal motor económico de crecimiento de la Argentina en los próximos años. Sin lugar a dudas va a ser un espacio de enormes inversiones inmobiliarias, de muchísimo dinamismo para nuestro sector, con una demanda muy genuina de crecimiento de Añelo y las áreas aledañas, y también del despegue de todo lo necesario para que la infraestructura inmobiliaria complementaria de las inversiones petroleras terminen finalmente por dar a luz en ese lugar del país. Ojalá nos acompañen en estas actividades espectaculares, así los esperamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, tenemos gente de todo el país, tenemos gente de Latinoamérica. Mi nombre es Stephanie Indy, me acompañan Bruno Sartarelli y Damián Tabacman, director académico de este gran programa, de esta gran experiencia de negocios y formación. Me acompaña Bruno Sartarelli, director estratégico de los Business Tours, y me acompaña también todo el equipo del Grupo SG. Gracias a todos por participar, por sumarse y por tomarse el tiempo de escuchar qué son los Real Estate Business Tours, qué son los viajes de negocios inmobiliarios y sobre todo qué es lo que está pasando en Buenos Aires, el centro urbano más relevante de Latinoamérica. Va a ser la tercera edición que hacemos en Buenos Aires y la número 15 o número 16, si las cuentas no me fallan, de estos últimos 3 años de viajes de negocios inmobiliarios que hacemos, como estamos viendo en pantalla, a España, a Miami, a Vaca Muerta y a Buenos Aires. Así que para comenzar me gustaría contarles qué son los viajes de negocios inmobiliarios. Ahí nos van saludando por el chat. Buenas tardes, Gastón. Gastón acaba de estar con nosotros también en Vaca Muerta. Un placer que te hayas sumado al Business Tour. Veo bastantes caras conocidas de quienes ya han viajado con nosotros a otros destinos o del ecosistema de Grupo SG. Así que me alegro mucho que se estén sumando. Este webinar va a ser lo más corto posible para no robarles mucho tiempo, pero la idea es aclararles un poco las dudas, contarles el programa, contar por qué Buenos Aires. Así que vamos a ver ahora primero quién está detrás de los Study Tour, un poco sobre Grupo SG, un breve video. Luego vamos a decir, bueno, ¿qué son los Real Estate Business Tour y cuáles son la diversidad de destinos que tenemos en la agenda de este año? ¿Quiénes son los que viajan? ¿Quiénes son los colegas de ustedes que ya han viajado y por qué viajaron? Que probablemente compartan muchos de los objetivos y las inquietudes por los cuales ustedes están acá y tienen ganas de sumarse al Business Tour. De hecho, ya son parte, si están acá es porque deciden ser parte y desembarcar con negocios e inversiones en Buenos Aires, hacer alianzas estratégicas, conocer de primera mano el centro urbano
más relevantes de Buenos Aires para inspirarse con las mejores prácticas, las mejores tendencias, las innovaciones y sobre todo entender un poco el contexto que Buenos Aires como capital de nuestro país y como dijimos como una de las ciudades más importantes de Latinoamérica, cuál es el contexto y los desafíos a los cuales el desarrollo inmobiliario se enfrenta en este contexto. Luego vamos a ver por qué Buenos Aires, como decíamos recién, de la mano de Damián Tabacman, que nos va a estar contando un poco en qué está nuestro mercado hoy. Y también vamos a contarles un poco cuál es la potencia de Damián Tabacman como coordinador y moderador de este programa durante toda la semana, que nos acompaña full live, como decimos siempre, para hacer las preguntas pertinentes, para moderar, para llevar adelante las conclusiones y para ir construyendo conocimiento bien profundo, bien inmersivo y un conocimiento que no se construye en otro lado, sino es de un modo colaborativo y en esta experiencia de 5 días. Vamos a contar cómo es la dinámica con el acompañamiento estratégico que tenemos durante los 5 días y vamos a terminar con lo más importante, cuáles son las actividades del programa, cómo es este programa, cómo son las dinámicas, a quiénes visitamos, a quiénes conocemos, cómo es esta cadena de valor que nos recibe, quiénes son las empresas y dónde las conocemos. Acá estamos viendo algunas fotos reales del Business Tour Buenos Aires del año pasado, como las reuniones que tenemos, las visitas a algunos de los proyectos más emblemáticos de nuestra ciudad. Estos son colegas de ustedes reales que han hecho esta experiencia con nosotros y que estamos visitando en real time, en territorio, nuestra ciudad, en el marco de esta gran experiencia como es el Business Tour Buenos Aires. Así que vamos a empezar con este video que dura menos de 1 minuto. Bueno, antes de comenzar queríamos mostrarles este video sobre Grupo SG. Grupo SG es la empresa que organiza los Real Estate Business Tour, que está detrás de esta experiencia. Es también más conocida como quien lleva adelante Expo Real Estate Argentina, que es el próximo mes en el Hilton, que seguramente todos ustedes ya se han inscrito para participar de la exposición o han venido otros años o han estado en la Expo Real Estate que se hace también en México, en Perú, en Chile. Es también quien organiza Expo Construir, es también quien es la directora de la Escuela de Negocios en Real Estate, de Bienes Raíces Ediciones, es la empresa más importante de servicio de conocimiento y networking del Real Estate y lleva adelante esta experiencia, el Real Estate Business Tour. ¿Qué es el Real Estate Business Tour? Como dijimos, es un viaje de negocios inmobiliarios. ¿Cómo es este viaje? Es un programa de formación práctica y negocios. No es una maestría, no es que vamos a ir a la facultad, sino que nos vamos a mover en territorio, en Buenos Aires, por todo Buenos Aires, por los principales barrios y también por la zona norte de nuestra ciudad. Y nos vamos a mover en territorio para conocer de primera mano qué es lo que está pasando en Buenos Aires, comprender los negocios que suceden aquí, explorar cada una de sus aristas y conocer de primera mano el timing, el contexto y el centro urbano más relevante, como decíamos, de Latinoamérica. Esta experiencia no se hace solo, se hace en grupo, nos movemos en un grupo de 30 personas, que desde el primer día hasta el último nos movemos por toda la ciudad para respirar el timing y respirar los negocios y las inversiones. Nos formamos de una manera práctica y en tiempo real. Como decimos, es un viaje de estudios y negocios que tiene como objetivo por qué viajan los que viajan, sus colegas, por qué vienen, por qué ya han hecho esta experiencia. 1, quieren importar buenas prácticas, tendencias, inspirarse con las mejores prácticas, con el conocimiento
más relevante que está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Como sabemos, la ciudad de Buenos Aires es uno de los centros más inspiradores a nivel de desarrollo de inversiones inmobiliarias. Entonces, si uno quisiera venir a inspirarse y llevar buenas prácticas, modelos de negocio a sus mercados, este viaje es la oportunidad para hacerlo, para conocerlo de primera mano, de forma off-market y en conjunto de 30 colegas. Ese es el primer objetivo. Número 2, si uno quisiera hacer alianzas estratégicas y de calidad con actores relevantes, encontrar partners para desembarcar, hacer alianzas para llevar a nuestros propios mercados, entender la cadena de valor. Uno viene al viaje de negocios para construir la historia, para construir la película y poder desembarcar, formar vínculos sólidos, aprender de y con mis colegas. Muchos vienen, como dijimos, para desembarcar en Buenos Aires, desarrollar aquí, para conocer de primera mano qué es lo que está pasando, para desarrollar, invertir o hacer alianzas en nuestra ciudad. Pero para sobre todas las cosas, uno viaja para transformarse, pero para transformarse de verdad, porque este tour es un tour transformador, es un antes y un después en cada una de las personas que son partes y es la parada obligatoria de aquellos que quieren dar un salto cualitativo y cuantitativo en sus negocios. Y ahora vamos a ver por qué. Estos Business Tour, este programa completo de formación en territorio en real time y con colegas, ¿cómo es? Bueno, Bruno más adelante nos va a ir contando actividad día por día, pero lo que les quiero contar es que no es un congreso al cual vamos, sino que son reuniones exclusivas para nosotros, con los líderes del mercado argentino. Vamos a visitar emprendimientos en zonas estratégicas, vamos a visitar desarrollos terminados, desarrollos desde cero, sales centers o showrooms. Vamos a analizar distintos modelos de negocio en coyuntura desafiante, variedad y diversidad de modelos de negocio. Lo vamos a analizar en las propias oficinas de las empresas que nos reciben, empresas de gran escala y de mediana escala. Los vamos a analizar en las propias obras, los vamos a analizar en las inmobiliarias número 1 que nos van a recibir, en las desarrolladoras número 1 que nos van a recibir, en los proyectos que hoy se habla en nuestra ciudad. Y de esa forma vamos a acceder a las mejores prácticas, a las últimas tendencias y nos vamos a enfocar en los ejes que nos competen, que en un ratito Damián nos va a estar hablando, como el contexto, el timing, qué pasa con los costos, qué pasa con los créditos, las hipotecas divisibles, cuáles son las zonas a las cuales la ciudad se está moviendo. Y por supuesto todo esto no lo hacemos solos, lo hacemos en grupo con el acompañamiento Full Life de Damián y por supuesto con Bruno, conmigo y con todo el equipo. Estamos creando el marco para que ustedes se dediquen a intercambiar conocimiento en real time junto a los colegas que vienen al viaje, que ya son muchísimos y no solo de toda la Argentina, de todas las ciudades de nuestro país, sino que de México, de Guatemala, de Bolivia, desarrolladores de toda Latinoamérica van a ser parte de esta gran experiencia que es del 1 al 5 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a dar muchísima más información. Así que de esta forma vamos a acceder a información off-market, a los aciertos y a los errores y a las mejores prácticas. Como dijimos, vamos a conocer a toda la cadena de valor, a desarrolladores medianos y de gran escala, arquitectos, inmobiliarias, constructoras, y vamos a ir construyendo la historia del rompecabezas para acceder a las mejores prácticas, desembarcar, invertir y hacer las alianzas del centro urbano más relevante de Argentina, como es Buenos Aires. ¿Cuándo? Del 1 al 5 de septiembre, falta un mes y medio y todavía quedan algunos cupos disponibles que nos encantaría que se sumen porque créannos, como dijimos, es un tour transformador. Y también tenemos en octubre, no nos vamos a enfocar hoy la idea es enfocarnos en Buenos Aires, pero para que ya vayan haciendo su agenda, del 6 al 10 de octubre viajamos a Miami, volvemos a Miami una vez al año, siempre nos vamos a la ciudad del centro de innovación inmobiliaria, donde están los desarrollos de más lujo, y donde están las branding residence, donde están los proyectos más icónicos. Nos vamos a Miami, volvemos a Vaca Muerta, estuvimos ahora hace un mes en julio, y del 10 al 12 de noviembre volvemos al corazón del boom energético argentino, y estuvimos ahora en mayo en España, y el año que viene volvemos a España como la puerta de entrada al mercado europeo. Estos son nuestros 4 destinos a los que viajamos, pero ahora queremos presentarles Buenos Aires, que es el que está próximo a desarrollarse. ¿Quiénes son los que son parte?
Sabemos que vienen para desembarcar con negocios, para inspirarse con las mejores prácticas, para hacer alianzas estratégicas, para importar conocimiento de nivel y para compartir una experiencia full life con todos sus colegas. Pero ¿quiénes son los que viajan? Son empresarios, desarrolladores, brokers, arquitectos. Ya son más de los 400 empresarios que nos han acompañado en todos estos viajes. Toda la cadena de valor es parte y puede ser parte. ¿Y cómo es el perfil de quienes nos acompañan? El perfil son directores, dueños, CEOs y equipos estratégicos de la compañía. Los directores de las empresas, los directores de las áreas más relevantes son parte del programa. Como decíamos, el perfil de desarrolladores, brokers, arquitectos, empresas constructoras, inversores y family office, analistas de negocios, y hemos tenido un porcentaje también de empresas de tecnología para el real estate y consultores. ¿Qué edad? La edad desde los 23 años hasta los 77 años. Sí, por supuesto que hay un promedio de 45 años de edad que vienen, pero tenemos desde hijos de los dueños de las desarrolladoras más importantes que están tomando las direcciones de las empresas y han participado en los Real Estate Business Tour, como también los directores que siguen explorando nuevos destinos y nuevas oportunidades y son parte del viaje. Y acá tenemos un porcentaje de la participación de toda Latinoamérica, de todos los países, Argentina, Perú, México, Chile, Colombia, Guatemala, Uruguay, España y Estados Unidos también han sido parte de estas 17 ediciones que ya llevamos. Como decimos, es un perfil con mucho seniority, un perfil todos tomadores de decisiones de sus propias compañías, brokers, desarrolladores, empresas constructores, arquitectos y toda la cadena de valor ya han sido parte. Y para cerrar, bueno, un poco de los testimonios de quienes han viajado a Buenos Aires en las últimas ediciones. Vamos a leer algunos más y ya le doy la palabra a Damián. Por ejemplo, Lucas Campana, director de MAC, una desarrolladora de Córdoba. Venía con la expectativa de llevarme lecciones de real estate, pero me llevo lecciones de vida, sobrepasó mis expectativas. Rubén Sinat, una de las desarrolladoras más importantes de nuestro país y una de las desarrolladoras más importantes de Chaco. Él es el director y han venido también sus hijos y los directores de su empresa. La entrega plena de los dueños de las empresas a recibirnos y a sacarnos las dudas. Nos abrieron las puertas. Es verdad, nos abren las puertas más importantes, nos abren las puertas de sus empresas, las empresas más importantes de Argentina, y ahora lo vamos a ver en el programa. Martín Llavas, este tour te permite conocer historias y experiencias enriquecedoras. Es una ciudad que le abre las puertas a todos. En cada lugar que visitamos vivimos una experiencia muy buena y aprendimos algo. Buenos Aires está a la altura de otros destinos del mundo. Para mí la experiencia fue enriquecedora en todos los sentidos. Hice un máster en 5 días. Vine a hacer networking y lo logré. Quería venir a medirme y cumplir todas mis expectativas. Me hicieron sentir bienvenida desde el primer día. Todos estos son directores de sus propias empresas que han hecho en los últimos años el Business Tour. Se los queríamos compartir de primera mano para que lo vean, la experiencia de los quienes ya han viajado. Así que bueno, esto es un poco un pantallazo general sobre lo que va a hacer. Le paso la palabra a Damián y luego vamos a regresar con Bruno para conocer en profundidad entonces quiénes son las empresas y cómo es la dinámica de los Business Tours. Así que, Damián, todo tuyo. Hola, Steffi, hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, ¿querés sacar eso y así nos vemos o no? Lo que está proyectando, digo. Dale. Les compartimos así te... ¿Ahí me ven? Te vemos perfecto. No porque sea muy lindo, pero bueno, no importa. Para que se vayan familiarizando. Con mi cara. Bueno, muy bien, Steffi, lo que contaste me parece que resume los aspectos principales de lo que queríamos compartirles. Déjenme que baje un poquito a tierra 2 o 3 cuestiones adicionales. La primera tiene que ver con el momento en el cual los que nos acompañen van a estar recorriendo y pisando el timing del desarrollo inmobiliario en Buenos Aires, que se expande también al resto del país, un momento con grandes expectativas, lleno de ilusiones, un mercado al que le hemos devuelto un montón de herramientas que tantos años las pedimos y reclamamos, que empezaron por la derogación de la ley de alquileres tan pronto como cambió el gobierno y más recientemente la vuelta del crédito hipotecario y una significativa, muy significativa, diría yo, reactivación
de la compraventa de propiedades usadas que se dio especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, de la mano del crédito hipotecario y de tantas variables positivas que han ocurrido, como también en buena parte de la Argentina. Pero bueno, no, la vida real no son solo buenas noticias y en el desarrollo inmobiliario la cosa no es tan simpática, entonces me parece que es un momento súper propicio para discutir lo que está ocurriendo con cada uno de los actores más relevantes del mercado y sobre todo tratar de extraer de lo que cada líder del mercado que vamos a estar viendo está adoptando como decisiones para posicionarse frente a un contexto en el mundo del desarrollo inmobiliario que está marcado, como todos saben, y los que no saben está bueno que empiecen a entenderlo, está marcado por un brutal incremento de costos de la construcción, precios de la venta de unidades en pozo que no han acompañado el tan fuerte incremento de costos y la aparición de una nueva agenda que nos obliga a trabajar con cuestiones tales como la agenda de la productividad en el día a día de la construcción. Va a ser muy importante ver qué está haciendo cada ingeniero de cara a cada proceso edilicio para ahorrar costos, para ser más productivo, para ser más eficiente, para importar insumos de la construcción. Todo eso es en la nueva agenda del día a día de nuestra actividad, que es súper nueva, que estamos haciendo camino al andar, que estamos todos, fuimos a China hace poquito, con la Cámara, con CEDU, la Cámara que agrupa a los desarrollos inmobiliarios que yo presido, va a ser muy importante entender qué novedades están apareciendo de la mano de la importación de insumos de la construcción, que en China hemos visto que son infinitamente más baratos que en la Argentina, pero como esto está empezando, va a ser muy bueno entender qué se está haciendo al respecto, también en materia de incorporación de la racionalización de los procesos edilicios y de la incorporación de nuevas tecnologías, todo lo cual también nos fue muy ajeno durante tantos años, porque bueno, cuando la inflación era del 20-30% por minuto o por mes, que a los efectos es lo mismo, por supuesto que ser racional en el uso de los procesos de construcción era una pérdida de tiempo, porque nadie sabía cuánto costaba un agua mineral, con lo cual era imposible también digamos, llevar los procesos racionales a la construcción, era una pérdida de tiempo porque nadie sabía cuánto valía ninguna cosa. Hoy por hoy esto ha cambiado fuertemente y se ha vuelto una necesidad casi de supervivencia ser muy eficiente en esta cuestión, y entonces va a ser muy bueno hablar con los que están al frente de cada edificación para entender cómo están abordando esta cuestión y también la expectativa que se ha construido en torno a al posible recorrido ascendente de los precios de la venta de lo que nosotros fabricamos, los metros cuadrados, sobre todo en construcción, que van a venir de la mano de un espectro amplio de cuestiones a las que podemos y debemos prestar la atención. Una, por supuesto, es el mejoramiento en los productos que vamos a estar lanzando al mercado, que nos va a permitir de la mano de la diferenciación de los proyectos, de la arquitectura, del marketing, de la comunicación, del posicionamiento, de las marcas, etcétera, etcétera, el lograr defender un mejor precio que esté en línea con el aumento de costos, pero que no sea un commodity, sino que sea algo que desencadene o traccione una demanda en la búsqueda de esto que eventualmente vamos a poder poner en el mercado. Y Buenos Aires en este sentido es como una gran usina de creatividad al respecto que nos permite rescatar ideas, inspirarnos y pensar en cosas que uno eventualmente podría incorporar para tener mejores productos y defender así mejores precios, pero adicionalmente, por supuesto, también la agenda que la propia macro nos está aportando en este sentido, que tiene que ver con, eventualmente, y si Dios quiere, la llegada del crédito en sus diversos formatos a nuestra actividad. Hoy el crédito ha llegado, aunque un poco restrictivo y restringido en los últimos tiempos, el crédito hipotecario al mundo del usado, no ha llegado todavía al mundo de la compra en pozo. Han habido avances significativos en esta materia, algunos que nos ha ido generando el propio gobierno, de la mano de, bueno, habrán escuchado el DNU que creó las hipotecas divisibles, recientemente reglamentado y recientemente instrumentado por el registro de la propiedad, por ahora
de la Ciudad de Buenos Aires y algunos lugares del interior, todavía no puesto en marcha ni en práctica por los bancos, pero bueno, iremos viendo el cómo cada desarrollador está preparándose para que cuando esto empiece a aparecer en el mercado, y algunos bancos están dando pasos serios en esta materia, las propias compañías desarrolladoras estén preparadas para poder capitalizarlo lo antes posible y ofrecérselo a su propia clientela, lo que significa básicamente, como más de uno de ustedes ya habrá visto, la posibilidad de que alguien acceda a financiamiento a largo plazo desde el pozo, entrando en un proyecto, quizás aportando el 5, el 10% del precio de la unidad y después pagando el resto del precio de la unidad a lo largo de 20 o 30 años con cuotas lo más parecidas posible a un alquiler. Por supuesto que esto todavía no es una realidad, en la medida, pero sí está el marco jurídico necesario para que esto se convierta en una realidad, en la medida que los bancos empiecen a incorporarlo, y Dios quiera que sea lo más rápidamente posible. Eso debería ser muy transformador del día a día de nuestra disciplina, sobre todo porque nos permitiría abordar un segmento de mercado infinitamente más grande que el segmento con el que hemos estado trabajando en los últimos tiempos. Todo esto es parte de la agenda del día a día de la Cámara de Desarrolladores que presido, pero también del día a día de cada desarrollador que vamos a ir a ver. Cada uno está abordando esta temática con su propia impronta personal, algunos muy optimistas, algunos comprando terrenos de mucha plata, y muchos de ellos van a ser parte de la agenda de la gente que vamos a visitar, e invirtiendo un montón de plata, preparándose para ese momento. Esos están en el grupo de los más optimistas. Después algunos moderadamente o prudentemente optimistas y están viendo cómo esto puede llegar a aparecer, y vamos a escuchar también esas opiniones, y algunos que con mucho descrédito o escepticismo no la ven, y también va a ser muy útil entender por qué no la ven y cómo están tolerando un contexto difícil, como decíamos, de incremento de costos tan significativo y de precios que no han acompañado, y que hace que muchos hayan perdido la posibilidad de dormir, simplemente porque la ecuación se ha dado vuelta de manera tan pronunciada. Iba a ser muy bueno también escucharlos y hablar con ellos para entender qué medidas correctivas, preventivas están tomando para afrontar un contexto que es mucho más difícil que el que tienen las inmobiliarias, que compran o venden o intermedian, digamos, en la compraventa de propiedades de otros, y que de repente sí acceden hoy por hoy al crédito hipotecario. Así que a grandes rasgos, no tengo más que decir que resaltar lo espectacularmente propicio que es esta visita, este study tour, este viaje a la ciudad de Buenos Aires en este momento, porque se da el entrecruzamiento de realidades desafiantes, ¿verdad? Entonces, que requieren como parar las antenas más que nunca, ¿verdad? Cuando la ecuación se da vuelta y se vuelve difícil, cuando muchas veces la ecuación no cierra, pero a mediano y a largo plazo uno no tiene más que ser optimista. Bueno, el gran desafío, el arte al día de hoy de un desarrollador inmobiliario es cómo sostener ese optimismo, cómo prepararse para cuando salga el sol, y cómo decirlo, y no fundirse en el camino, ¿verdad? En el mientras tanto. Y esto lejos de ser algo metafórico, es una cruda descripción de la realidad, el cómo no fundirse en el recorrido del mientras tanto hasta que el sol finalmente salga, si es que finalmente sale, porque tampoco nadie tiene la bola de cristal, y ojalá efectivamente esta normalización de la economía argentina se siga consolidando, pero también podría fallar por la razón que fuera, ¿verdad? Y en decisiones empresarias que uno tiene que tomar todos los días, el contemplar el escenario en el cual esto eventualmente falle es parte de nuestra obligación, ¿verdad? O sea, más allá de lo que uno quiera, de lo que uno desee, de lo que uno vote, lo concreto es que cuando uno empieza a tomar decisiones de inversión de muchísima plata propia y de otros que nos acompañan, el asumir que ese escenario desfavorable puede llegar a presentarse, y pues ahí todo patas para arriba, es parte de lo que tenemos la obligación de contemplar para prevenirnos o para tomar cartas en el asunto en caso que eso, Dios quiera lo que suceda, eventualmente termine por suceder. Y por último, algo que Steffi dijo 2 o 3 veces un poquito al pasar y que me gustaría desarrollarlo un poquitín más,
y ser un poquito más explícito al respecto, es esto que tiene que ver con el por qué Buenos Aires y el por qué la agenda potencial del desembarcar en Buenos Aires, ¿verdad? Y más de uno dirá, bueno, pero yo soy un desarrollador inmobiliario, un arquitecto, un constructor de Rosario, de Córdoba, de Neuquén o de Santa Cruz de la Sierra, digamos. ¿Qué tendría que ver conmigo la posibilidad de desembarcar si yo en realidad lo que quiero es seguir haciendo proyectos en mi propio mercado y está muy bien que así sea? Bueno, la respuesta para muchos de ellos es que es muy probable que la propia clientela de quien hace proyectos con éxito, con más o menos éxito en Rosario, en Córdoba, en Montevideo o en Neuquén o en Mendoza, buena parte de la clientela un segundo que no sé qué me aparece acá. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, perfecto. Sí, me apareció algo en pantalla que no sé qué era, pero no importa, sigo. Buena parte de la clientela que hoy le invierte a los propios desarrolladores que hacen emprendimientos en esos mercados, ya esté invirtiendo en activos inmobiliarios en Buenos Aires. Porque es normal que identificando a la Ciudad de Buenos Aires como un lugar aspiracional, al que buena parte de la gente que vive en el interior o en países limítrofes aspira por invertir, por ser parte de proyectos, por tener un departamento en Buenos Aires para usar cuando vienen a Buenos Aires, para cuando los hijos vienen a estudiar, para venir en vacaciones de invierno. Ahora la Ciudad de Buenos Aires está inundada de gente del interior que viene en vacaciones de invierno. Bueno, ese es un gran motor que hace que buena parte de la clientela que hoy tienen desarrolladores inmobiliarios, que ya tienen su propia trayectoria en el resto de la ciudad de Argentina, estén haciéndolo o invirtiendo en este mercado. Entonces, ¿por qué no la desafiante idea de explorar la posibilidad para un desarrollador inmobiliario cordobés, por decir algo, de comprar un terreno en Buenos Aires y construir un edificio en Buenos Aires, pero no para venderle a porteños, sino para venderle a su propia clientela cordobesa, que seguramente está muy ávida por tener un departamento en Buenos Aires? Y digo Córdoba, como bien podría decir lo mismo de salteños, de mendocinos o de rosarinos. Y esto nos pasa todo el tiempo. O sea, de hecho, lo vemos ya en una cantidad de miembros de la Cámara, de la CEDU, que son desarrolladores de vuelta cordobeses, mendocinos o neuquinos, que ya están haciendo proyectos en Buenos Aires, y cuando uno visita esos proyectos, te das cuenta que no hacen ninguna gestión de comercial o de venta de los proyectos en Buenos Aires. Y la primera reacción de uno es, bueno, pero están distraídos, digamos, ¿por qué no venden? ¿No? ¿Por qué no venden sus proyectos en Buenos Aires? Es que no están pensados para eso. Están pensando, no son ninguno distraídos, naturalmente, sino que están pensados para ser comercializados entre la propia clientela de sus propios mercados. Por supuesto que simplemente esto es una idea para explicar un poquito más por qué Steffi hizo referencia a la posibilidad de estos potenciales desembarcos de gente de Montevideo o de Asunción o de Neuquén en Buenos Aires, porque es parte de lo que nos pasa todo el tiempo, con lo cual no quería dejar de explicarlo un poco más, pero sin lugar a dudas, esta no es la única razón por la cual alguien nos acompañaría una semana en Buenos Aires, aunque es una de las razones posibles e interesantes, y muchos vienen, lo exploran y lo terminan haciendo. Y varios de los cordobeses, por ejemplo, que están haciendo cosas en Buenos Aires, han venido a estas primeras experiencias años atrás con nosotros y hoy ya están con proyectos en marcha en Buenos Aires, comercializándolos en sus lugares de orígenes. Pero también, por supuesto, como bien decía Steffi, este es un mercado muy interesante para aprender de producto, para inspirarse, para tomar contacto, por ejemplo, con las mejores prácticas en materia de arquitectura o en materia de construcción. En Buenos Aires se construye en otra escala, se proyecta en otra escala, y los principales arquitectos, constructores y comercializadores, los corredores inmobiliarios más importantes de la Argentina, naturalmente que están en Buenos Aires porque es el mercado donde más plata pueden ganar, donde más volumen hay y donde más competitivamente los obliga a ello a sacar la punta al lápiz y a trabajar mejor, con lo cual muchos terminan
volviendo a su lugar de origen y contratando gerenciadores de obras que vieron en Buenos Aires o contratando arquitectos que vieron en Buenos Aires para que hagan quizás no proyecto y dirección, pero sí, por ejemplo, el concept design de un emprendimiento en Salta o donde fuera. Lo mismo, técnicas de comercialización. En fin, hay como una agenda gigantesca de cosas que uno puede aprender estando intensamente una semana con nosotros, y aquellos que finalmente lo entienden a esto como una maestría, bueno, hay que explicar que esto no es una maestría, que no es una actividad académica, pero mucho se parece a una maestría súper intensa, con una dedicación, como bien decía Steffi, full life mía, entre comillas, ¿verdad? Porque no es full time, porque soy abuelo y porque atiendo a mi nieto también, digo, pero en buena medida es mucho tiempo dedicado a este tema, y de verdad le ponemos como mucho esfuerzo en que sea transformador, en que sea muy formador y que vuelvan a sus lugares de origen, entendiendo que esto les cambió de alguna manera la cabeza, también por supuesto el networking con el resto de la gente que los acompaña, en fin, hay como un montón de cosas, y todo esto enmarcado en lo que decía al principio, ¿verdad? Que tiene que ver con llegar a Buenos Aires el día en el cual se entrecruzaron todas las variables macroeconómicas que tienen impacto sobre nuestra actividad, y es muy importante escuchar de primera mano lo que tienen para decir los líderes. ¿Qué les puedo decir como resumen? Es una actividad espectacular. Hay, no sé, 400 empresarios. Yo hago esto hace un montón de años, ¿no? Como 10 años. Steffi dijo 400, yo lo venía haciendo desde antes también, así que no sé, ni quiero hacer la cuenta de cuántos empresarios viajaron conmigo a Miami, a Madrid, a Málaga, a Vaca Muerta y a Buenos Aires. Y lo que les digo es completamente literal, y créanme que no es metafórico, es completamente literal. A todos les dije siempre que si alguno volvía a su lugar, a su mercado de origen, y estaba insatisfecho, le devolvía la plata de mi bolsillo, y les juro que nunca nadie, de verdad, les juro que nunca nadie me lo reclamó, porque en serio es una experiencia extraordinaria que por otra parte a mí me encanta hacer. Hago un montón de cosas, dirijo la SEDU, que yo doy clase en la facultad. Esta actividad en particular definitivamente me encanta, así que se la súper recomiendo. Y si alguno de verdad se siente defraudado, te juro que te devuelvo la plata, pero te aseguro que no va a ocurrir. Muchas gracias, Damián, muy claro, muchísimas gracias. Esto es una muestra de un 0,01% de todo lo que ocurre las 10 horas que estamos juntos de los 5 días. Como dijo Damián, tanto para los que quieren venir a desembarcar y atraer a sus inversores con proyectos inmobiliarios, a quienes quieren inspirarse en materia de arquitectura, desarrollo inmobiliario, comercialización, construcción, donde está lo número 1 de nuestro país, pero sobre todo el que quiere hacerlo para entender y comprender las variables nuevas a las cuales el desarrollo inmobiliario se enfrenta. Es el timing, nos cae en el timing perfecto para atravesar esta tormenta, o para atravesar esta coyuntura imperfecta, de algún modo, juntos, junto a Damián y junto a 30 colegas y junto a las empresas referentes que nos van a abrir la cocina de sus buenas prácticas, pero también la cocina de sus timones o de sus volantes que están surfeando en este momento y piloteando en este contexto de ingredientes tan cambiantes y tan volátiles, o también de nuevos ingredientes, ¿no? Como contaba Damián, créditos, hipotecas divisibles, aumento de costos, qué pasa con los precios. Así que no vamos a agregar mucho más, como muestra acá Damián, como muestra acá Bruno en la placa. Esto que Damián, esta introducción a lo que son los business tours y sobre todo a lo que pasa en Buenos Aires y a quiénes nos van a recibir, estos análisis de Damián, estas preguntas y estas conclusiones, es a lo que nos enfrentamos en una semana intensa desde que comenzamos y nos vemos todas las caras y nos presentamos, cuando compartimos cada viaje arriba del micro, cuando compartimos cada actividad, cuando compartimos las charlas de entretiempo y conclusiones. Es una muestra de todo el intercambio de conocimiento que vamos a acceder, como decíamos, no solo en una ciudad que es espectacular acceder, sino en un contexto sumamente complicado que vale la pena intercambiar conocimiento y conocer qué están haciendo los principales desarrolladores inmobiliarios. Bueno, acá estamos Bruno y yo, que los acompañaremos durante toda esta
semana junto a nuestro equipo. Y así que le paso la palabra a Bruno para que nos cuente entonces cómo es el Study Tour, cómo es este programa en el cual vamos a aprender los ejes claves del desarrollo inmobiliario, del contexto de la Argentina y de la inspiración sobre las mejores prácticas de la ciudad de Buenos Aires. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Solo para chequearme, ¿se escucha bien? ¿Se escuchan bien? Perfecto. Ahí, Perfecto, Bruno. genial. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar. Gracias, Steffi. Gracias, Damián. Les vamos a contar, mi idea es contarles ahora un poco, con un poco más de detalle y en términos concretos, qué es lo que vamos a hacer y cómo es las actividades del programa que tendremos del 1 al 5 de septiembre en Buenos Aires. Antes, contarles que entrar a cada una de las actividades, contarles que como decía Steffi Damián, que es una actividad súper intensa, que dura una semana completa, que empieza el lunes bien temprano por la mañana, donde nos encontramos todos en uno de los salones del hotel para poder conocernos, pero que allá a primera hora, a la segunda hora de la mañana, cerca del mediodía, tenemos el micro esperando, que tenemos la semana completa para poder llevarnos a las diferentes actividades que vamos a tener en el día y después durante toda la semana, en las que vamos a visitar diferentes empresas que nos van a abrir sus puertas, conocer proyectos. La modalidad es nos alojamos todos en el hotel, el 90% de los que somos partes y participan del grupo se alojan en el hotel, está la posibilidad de poder no hacerlo, porque quizás alguien tiene, no sé, suele alojarse en algún lugar de preferencia que cuando viene a Buenos Aires le guste y prefiere hacerlo ahí, o tiene alguna casa de algún familiar y demás. En algunos casos sucede eso, siempre igualmente salimos del hotel, pero tenemos el punto como encuentro, que es el Hotel Dazzler, en el Dazzler Polo de Wyndham, que está ahí en la calle Sinclair, a unas cuadras de Libertador, que es un punto estratégico para poder movernos y llevar adelante el programa, hotel 4 estrellas, con habitación incluido, y del cual nos vamos a mover. Y además, tenemos una plataforma en el que el objetivo que nos va a acompañar y que va a estar online para cada uno de los participantes cuando comience el tour, en el que van a tener toda la información unificada y consolidada, clave de todas las actividades que haremos, los contactos de cada una de las personas que conozcamos, todas las presentaciones que veamos durante toda la semana. Van a tener, bueno, obviamente las fichas de cada uno de ustedes como participantes, y es las fotos, los videos, toda la información que nos comparten incluso todas las empresas, además de presentaciones, planillas, Excel y demás que también tenemos y que nos presentan y que vemos y que realmente después nutren las decisiones de ustedes, incluso para repasarlas después, con lo cual, esa plataforma, más allá de que ustedes estén atentos, el objetivo es que estén como prestando atención en escribiendo cada minuto en vivo y no tengan que preocuparse porque saben que en la plataforma está todo consolidado. Voy a contarles un poco el detalle, voy a pasarlo un poco más rápido y al final vamos a dejar abiertas algunas preguntas por si tienen dudas, pero quiero contarles algunas de las actividades claves que vamos a tener en este programa. Primero, como les decía, hacemos una actividad de encuentro en el que nos presentamos todos. Créanme que somos 30 desconocidos, donde nos presentamos y hablamos muy tímidamente de cuál es el objetivo hacia el que nos ocupa estar en ese lugar. Y a mitad de la semana ya somos un grupo súper consolidado, donde empezamos a generar una suerte de amistad profesional que es súper interesante y generamos un vínculo totalmente como sincero en términos de para pensar networking y futuros proyectos el día de mañana. Con lo cual, bueno, nos conocemos junto a Damián y Steffi ahí que hacemos una presentación concreta para orientar un poco la mirada hacia dónde vamos y cuáles son los hechos que vamos a ver. Damián puntualmente, y acá lo ven, estas son fotos reales, concretas del tour del año pasado, donde ya con una pizarra, con mapas en pantalla, empezamos un poco a abordar Buenos Aires en términos de zona, en términos de cómo se hace el negocio inmobiliario, empezamos a ver algunos números y a jugar con algunos números para entender el negocio, diferentes modelos de negocio, indicadores, cuáles son los players claves de la ciudad, cuáles son las tendencias. Empezamos ahí con Damián, que es, como ya lo escuchaban recién, que conoce perfectamente el mercado,
a empezar a orientar un poco y a tener un marco sobre todo lo que vamos a ver en la semana y a entender un poco para abordar este mercado de Buenos Aires. Tenemos una actividad con Newmark, que es una de las consultoras internacionales más importantes del estilo Big Four, como Deloitte, Cushman, CBRE, muchas de estas consultoras que trabajan en profundidad y hacen análisis de mercado en una profundidad súper interesante para relevar indicadores, datos duros sobre las distintas verticales de los mercados, ¿no? Comercial, oficina, logística, industrial, porque en definitiva, si bien los programas están más enfocados en una mirada más residencial, las otras verticales son igual de importantes porque hay diferentes modelos de negocio, por eso no dejamos de ver la parte comercial, todo lo que es la parte corporativa de oficinas y todo lo que es la parte industrial. De hecho, ahora vamos a ver que también tenemos un parque industrial para entender un poco el formato y cómo el real estate ahí, cuál es el modelo de negocio de real estate en esos ejes. Nada, con Domingo Esperanza, ahí, que es el director de Newmark, que nos recibe, conversamos y empezamos a entender un poco a nivel indicador del mercado de Buenos Aires. Bueno, como decía Damián, las comercializadoras son súper importantes. Buenos Aires tiene varias comercializadoras de altísimo nivel. Una de ellas es Toribio Achával, imagino que le suena, que la conocen. Toribio Achával, el CEO de la compañía nos recibe en sus oficinas, un poco para también mapear y entender qué está pasando en el contexto a nivel residencial, qué pasa con los precios de venta, qué pasa con los precios de pozo que decía Damián, los precios del Estado, cuáles son las tendencias, qué pasa con las zonas, lo suburbano. Empezamos a entender al estar en contacto directo con desarrolladores, también tienen el timing concreto de qué están pensando, qué están haciendo, con lo cual, nada, tenemos la posibilidad de estar ahí con Martín Boquete, el CEO del director de Toribio Achával, para que lo visitamos en su oficina y nos cuente un poco, nos va a contar en detalle qué está pasando. Incluso ahí lo ven, está Martín ahí en la pizarra como listando algunas de las claves que conversamos el día anterior. Perdón, Bruno, te interrumpo ahí simplemente para, como ven en las imágenes donde está Martín Boquete, estas del año pasado, pero como decía bien Damián, para entender qué es lo que está pasando, a qué precios se están vendiendo, cuáles son los costos, cuáles son las estrategias, qué es lo que está pasando en este mercado tan cambiante en este momento. Lo abordamos así en reuniones para nosotros. Está Martín, el director de Toribio Achával, con una pizarra bajando números, bajando referencias y nosotros mismos ahí haciendo preguntas y todos levantando la mano, opinando, ni hablar después como en la diapositiva que sigue, nos subimos al micro y seguimos bajando, che, esto que vi, esto me parece a mí, yo pienso esto, Damián está moderando e interviniendo entre nosotros, pero esto es real. Entonces, ¿cómo accedemos a esa información de primera mano? ¿Cómo accedemos a ese debate sobre el contexto que hoy nos convoca? ¿O cómo accedemos a esas mejores prácticas así, de primera mano, en tiempo real, en las propias oficinas y en los propios emprendimientos, con reuniones y actividades exclusivas para nosotros? Excelente. Sí, y bueno, justamente acá mostramos que también hacemos, como tenemos, como decía, el micro, más allá de las reuniones exclusivas, las actividades en el micro no son solamente traslados entre una actividad y la otra, sino que aprovechamos y son actividades con valor agregado en el que tenemos un micrófono a disposición y también relevamos la ciudad con lentes inmobiliarios para poder entender las zonas, lugares ancla o ejes que son claves que hay que tener en cuenta para ubicarnos y entender los diferentes corredores. Y que además son instancias en las que también conversamos y se generan como vínculos sobre lo que vemos y demás, y empezamos de forma colaborativa a sacar conclusiones, con lo cual cada uno de los traslados también son súper válidos y agregan un montón de valor y los destacamos porque son re importantes, además de que a veces tomamos el micrófono y vamos contando 100% de lo que va pasando mientras vamos recorriendo, desentrañando la ciudad. Bueno, vamos a ir a Udaondo, que es uno de los proyectos emblemáticos que tiene la ciudad, en el Parque de la Innovación, en Núñez, uno de los corredores más relevantes y con mayor proyección de crecimiento de la ciudad. Están en plena construcción, es un proyecto enorme y espectacular, que nos va a recibir ahí el director de desarrollo de la compañía para contarnos el proyecto específicamente, contarnos nada, los desafíos,
y entender un poco, es un proyecto que es un proyecto de usos mixtos, que tiene parte comercial, que va a tener un hotel, que tiene residencias, y entender cómo todo eso se amalgama en un proyecto, su modelo de negocio y demás. Y el proyecto está hecho por Isenson, ya nos van a contar la historia y se van a enterar un poco más. Venía una historia de un estudio internacional y que lo tomó Isenson, que es uno de los estudios de arquitectura también de renombre, en los que también van a participar, nos van a contar su intervención en términos de arquitectura, pero también van a hablar del estudio, y no nos parece menor esto que decía Damián, de muchos desarrolladores de diferentes partes de Argentina, que puedan el día de mañana hasta hablar con ellos para poder hacer un concept design, o por qué no hacer un proyecto de dirección de obra de un proyecto en diferentes partes de Argentina. Es un estudio referente que está haciendo esta obra y un montón de obras relevantes en Buenos Aires, y que vamos a hablar con la directora del estudio, para que nos cuente un poco cómo es su modelo de estudio y cómo trabajan y cómo es el abordaje y el vínculo con el desarrollador. Acá en el proyecto anterior lo que quería sumar era cómo de una actividad se desplegan múltiples aristas. Como dijo primero Bruno, este proyecto es en Núñez. Núñez es uno de los barrios de mayor crecimiento de los últimos años, así como antes uno pensaba proyectos en Recoleta, como el barrio donde vivían todos los porteños. Hoy Núñez se está transformando, la ciudad se está corriendo hacia el norte, lo que conocemos como el Corredor Norte, y Núñez, con el Parque de la Innovación, con una articulación público-privada, con un montón de proyectos que se desarrollan alrededor del Parque de la Innovación, que ya lo veremos, y con Udaondo, ahí tenemos un nuevo barrio que emerge y un nuevo proyecto, punto número 1. Eje número 2, bueno, esta empresa, que cómo es, viene del mercado financiero, desembarca en el desarrollo inmobiliario, cómo está pensando el contexto hoy, todo lo que Damián nos hablaba de los ejes, de contextos difíciles, costos, precios, créditos. Bueno, acceder de primera mano no solo a sus buenas prácticas y a su proyecto inmobiliario y a cómo está cambiando el barrio, sino a cómo esta empresa está maniobrando hoy, piloteando hoy la nave de primera mano junto a ellos. Vemos la obra, estas fotos sacadas por nosotros el año pasado, y después tenemos una reunión en la cual despejamos dudas sobre el proyecto y sobre el contexto, súper inspirador. Y por último, Isenson, como dijo, Isenson no solo es el estudio de arquitectura más importante a nivel país y a nivel Latinoamérica, sino, como dijo Bruno, está haciendo torres en las ciudades más importantes del país, como Misiones, por ejemplo, en Córdoba, en absolutamente toda la Argentina. ¿Por qué no puede ser inspirador para no solo si uno quisiera desembarcar acá, sino también uno quisiera llevárselo a su propio mercado, a su propia ciudad? O sea que de una actividad hay múltiples aristas que uno está abordando: contexto, buenas prácticas, negocios, desembarco, arquitectura, desarrollo inmobiliario, modelos de inversión, cómo son las empresas, cómo se organizan. Excelente. Solamente hago el paréntesis por las dudas, quizás lo escucharon. Este predio donde está Udaondo y donde se está desarrollando, que de hecho en la foto acá se ve ya todo, que quizás lo conozcan, proyecto emblemático, histórico de la ciudad, es el ex Tiro Federal. Quizás lo escucharon por el ex Tiro Federal, con lo cual, nada, para mapearlo y contarles a la zona, que es una zona que está en tremendo crecimiento. Bueno, vamos a Hola Palermo, un proyecto de usos mixtos también, enfocado en frente al hipódromo de Palermo. Un proyecto con una modalidad de negocio, con una articulación también público-privada diferente, que está bueno que la escuchemos, con un modelo diferente. Lo recorremos el proyecto, con la parte comercial, con la parte de oficinas, cómo se dio el proyecto en sí mismo y cómo se fue, pues también cómo se fue pensando el modelo de renta de cada uno de los metros cuadrados de este proyecto, pensándolo con un tenant mix que sea funcional en el lugar en el que está y que aporte valor a todo el eje urbano de la ciudad, con lo cual, nada, vamos a estar ahí con el desarrollador. Es un proyecto enorme, 5 plantas, 3 núcleos, con plantas de 400 a 8.000 metros cuadrados, donde ya hay empresas súper consolidadas, establecidas, y nada, vamos a recorrerlo y hablar con el desarrollador. Concepción es un proyecto en Colegiales, un proyecto súper interesante de conocer, con
que también nos van a contar la historia de los desarrolladores, que está pensado y fue concebido como renta temporal, con una renta temporal incluso por encima de la media, que está explicada y la van a explicar ellos, desde un montón de aristas, es un proyecto con amenities realmente de impacto, para poder pensar y ver la arquitectura, ver cómo interviene el arte, cómo interviene incluso amenities pensados para una generación más joven. Entonces, es súper interesante recorrerlo y entenderlo y hablar con los desarrolladores. Bueno, ahí estamos ahí el año pasado recorriéndolo. Vamos a visitar un proyecto de Astolini. Astolini es una empresa constructora que también tiene sombrero de desarrolladora. Es una constructora que tiene también doble sombrero, que es construcción tradicional, pero también tiene una fábrica en Ezeiza, en el que construyen de forma modular, de forma off-site, como dice acá, construyen en la planta y parte de lo que construyen después lo instalan en los proyectos que están haciendo. Este edificio que vamos a visitar en Caballito combina esta construcción híbrida, parte tradicional, parte es off-site, construido en la fábrica, como traen parte, por ejemplo, todos los baños de la planta de Ezeiza y los instalan de forma completa con todo puesto. Vamos a visitarlo, a charlar con ellos, es una charla importante, sobre todo para entender costos. Hoy, costos es como una de las variables más importantes, y hablar con una empresa constructora que está en constante comunicación y charla con un montón de proveedores y que tiene como afinado el lápiz de ese lado, es súper importante hoy. Y nada, va a ser una de las actividades también más importantes del programa. Vamos a visitar Ezeiza. Este es un caso súper interesante. Mil Aires es el proyecto que está en Devoto. Devoto es una zona también que está creciendo de forma de muy buena manera. Hay un montón de proyectos nuevos, en un barrio súper residencial y se está transformando con un montón de proyectos verticales. Mil Aires es como el proyecto más paradigmático. Hoy, hace muy poquito, inauguraron la primera fase. Nosotros en el viaje anterior no pudimos visitar la primera fase porque la estaban construyendo. Hoy este viaje lo vamos a poder hacer. Además de hacer toda la experiencia Mil Aires que vale la pena, y además lo traigo como súper importante porque Cipsan es una desarrolladora, es uno de los casos que decía Damián, que es una desarrolladora no de origen de Buenos Aires, que construye en Buenos Aires y en otras partes del mundo, y que fue es una de las empresas que tomó el desafío de desarrollar en Buenos Aires para poder atraer inversores de sus provincias e incluso también salir a vender en el mercado de Buenos Aires. Es un proyecto enorme, 800 unidades, y que está buenísimo conocer por temas de amenities, y que también está enfocado también en la clase media, con lo cual está pensado, perdón, está pensado desde todo sentido, así que va a estar la pena. Va a estar Jaime Garbacci, que es el CEO de la compañía, y todo su equipo para poder contarnos y poder hacerle todas las preguntas que queramos. Bueno, vamos a ver un proyecto, hacemos un día completo toda la parte suburbana. Vamos a ir para el barrio, para zona norte, y vamos a ir a ver un proyecto en Tigre de la desarrolladora Visora, de la familia Brito, de la familia Brito del Banco Macro, que tiene un proyecto espectacular que se llama Remeros Beach, con una Crystal Lagoon, y que nada, vamos a entender por qué la decisión de la Crystal Lagoon, qué les incorporó, en términos de producto, cómo le aportó mejorar el valor de metro cuadrado. Tienen un modelo de financiamiento propio súper interesante, que también vamos a charlar. Nos recibe ahí el equipo y Milagros para poder contarnos todo el proyecto, y obviamente recorremos las unidades, recorremos los amenities. La idea es hacer absolutamente cada una de las cosas que nos resulten interesantes en términos de producto, de arquitectura, de diseño, de comercialización, todos los ejes. La idea es barrer todos los ejes para despertarnos y llevarnos la mayor cantidad de ideas posible para nutrir. Como decía... Ahí te escuchamos, a ver, Bruno. Pensé que ibas a decir algo por eso. No, simplemente quería agregar que cómo vamos construyendo esta película y la diversidad de desarrolladoras que tenemos, que cada uno
construye su rompecabezas inmobiliario con un driver diferente, no es el mismo el driver de una desarrolladora como es Visora, de la familia Brito, haciendo un proyecto suburbano con una Cristal Lagún, no es lo mismo Concepción, en plena ciudad de Buenos Aires, en Colegiales, no es lo mismo Udaondo, no es lo mismo una desarrolladora y constructora de escala media que construye modular como Asolini. Cada uno construye su rompecabezas inmobiliario de un modo distinto, un driver distinto. Por ende, de cada uno nos vamos a inspirar de una o varias prácticas distintas y por ende cada uno va a estar surfeando la crisis o el contexto o afilando su lápiz, como decía Damián, o piloteando este avión de este contexto tan desafiante de un modo distinto y entre todos vamos a ir sacando punteos y marcos de acciones súper claves. Por eso también destacar que este programa cae en un timing muy relevante para explorar no solo buenas prácticas, sino cómo hacer para acompañar esta ola en la cual el desarrollo inmobiliario se enfrenta en nuestro país. En honor al tiempo voy a seguir compartiendo las actividades un poco más resumidas para que podamos tomarnos el pantallazo completo. No les queremos robar tampoco de mucho tiempo de su tarde y de nuevo gracias por estar y participar. Vamos a ir a Norlog, que es, les decía, es el parque, uno de los parques logísticos privados más importantes de Buenos Aires, pensado de una manera súper, con mucho tiempo de anticipación. Parque de 100 hectáreas del grupo Andriani, donde nos va a recibir todo su equipo, seguramente Pablo Andriani también, como dice acá, inspirado en los grandes centros europeos, y también entender los diferentes modelos de negocio que tienen que ver con la parte logística. Andriani como operador logístico, si no es el más importante del país, debe ser él y alguno más, pero la verdad que nos comparte un montón de cuestiones súper claves para entender el modelo de negocio justamente logístico, valores específicamente de metros del parque, cuál es el tipo de empresa que demanda este tipo de proyectos, y por qué lanzó un proyecto de esta envergadura en una zona súper de crecimiento, en las afueras, que también en zona norte, y que vale la pena conocer. Y después vamos en la parte de suburbano, vamos a ir a Irico, que es la desarrolladora más, debe ser la desarrolladora con mayor volumen, o una de las de mayor volumen de Argentina, que desarrolló gran parte de los barrios cerrados, privados y abiertos de lo que es Pilar, que se conoce como de lo que es Pilar. Vamos a hablar con los dueños, vamos a entender y a focalizar, más allá de visitar proyectos, en conocer cómo funciona su modelo de negocio en términos de fideicomiso al costo, donde gestionan más de 1000 inversores diferentes en diversos barrios, y cómo año tras año lanzan nuevos barrios y van generando urbanizaciones nuevas con diferentes formatos, barrios abiertos, barrios cerrados, barrios semiabiertos, con lo cual es súper interesante hablar con ellos y vamos a visitar algunas de sus proyectos también. Bueno, IRSA, la desarrolladora, una de las desarrolladoras más importantes de Argentina, una de las más grandes, IRSA, una empresa que cotiza en bolsa, nos recibe el área enfocada en real estate para poder contarnos sus proyectos emblemáticos, entre ellos Ramblas de Plata, un proyecto en Costanera Sur que lanzaron el año pasado y que vamos a visitar las tierras para entender y cómo la ciudad empieza a crecer hacia ese lugar, con vista al río, donde un montón de desarrolladores ya han pisado la zona en una primera fase. Además vamos a ver un proyecto que están revitalizando el centro de la ciudad, el centro porteño, a una cuadra del Obelisco, un proyecto pensado también en parte para renta temporal, y cómo están revitalizando y haciendo un edificio completo que estaba pensado para otro uso, llevándolo de residencial. El año pasado fue Casa Fue ahí, este año vamos a visitar el proyecto, que realmente es súper interesante. Y además nos van a contar todos los demás ejes y demás polos en los que están siendo parte. IRSA es una de las compañías más fuertes y además entender cómo piensan el negocio. Una de las compañías más relevantes del mercado, con una mirada internacional,
entender cómo lo piensan, cuál es su mirada, su visión, qué esperan a corto plazo, y esto decía, cómo están manejando el contexto actual y qué discutir sobre eso, ¿no? Esta imagen que veíamos ahí, la anterior, es una imagen que el director de inversión de IRSA nos ha hecho el año pasado, ¿no? Compartiéndonos indicadores, accediendo a cómo piensa una compañía en términos de mercado de capitales. También, ¿no? Poder acceder a eso y ni hablar, como decía Bruno, a cómo están pensando en este contexto. Y además, que como se veía en la imagen siguiente, en Ramblas del Plata, un nuevo barrio, un proyecto mayorista, un proyecto que va a cambiar la ciudad y que además abre un montón de oportunidades para desarrolladores inmobiliarios de todo el país y de toda Latinoamérica que ya se están acercando a Ramblas del Plata. Bueno, vamos a visitar HIT. HIT es una compañía enfocada, está enfocada en la operación inmobiliaria, en la operación de proyectos inmobiliarios, en los que también en parte es desarrollador también y hace alianzas con desarrolladores, en los cuales justamente hoy la operación se ha transformado en muchos mercados, en los que justamente se han vuelto más competitivos y que hay que demostrar o hay que nada, brindarles valor agregado a la experiencia del usuario. La operación se ha transformado en algo súper importante y HIT es una compañía que ha sabido hacerlo muy bien y que viene creciendo de manera muy importante en la ciudad, con un montón de coworkings en Buenos Aires, pero que además administran y de alguna manera hacen que cada metro cuadrado de los desarrollos inmobiliarios sean mucho más rentables o sean más rentables de lo que a priori se piensan, nada, manejando en parte cafeterías, expandiendo su modelo de negocio, no solamente también lo que es el coworking en sí, y son unos operadores y entender hoy la operación como parte del negocio es importante y es clave, así que vamos a conversar con ellos, vamos a ir a visitarlos en el CEL, en el Centro Empresarial Libertador, que es uno de los proyectos más emblemáticos en términos corporativos de la ciudad. Nos van a recibir ahí, que tiene nuestra oficina, la vamos a recorrer y vamos a tener una charla con el director de HIT para contarnos su modelo y entender cómo pueden optimizar proyectos. Después tenemos actividades de entretiempo, donde acá nos ven a todos reunidos mirándonos a la cara en formato ronda para poder empezar a sacar conclusiones a mitad del viaje. El miércoles charlamos sobre o sea, empezamos a Damián liderando ahí un poco la actividad y haciendo como un repaso de conclusiones preliminares, escuchándolos a cada uno y entendiendo qué está pasando en el mercado, cuáles son las claves a ver, qué nos quedan por preguntar, qué cosas aún no relevamos, estaría bueno ver. Nada, es una charla grupal súper colaborativa que tiene un montón de impacto. No vemos a nadie, pero es súper nutritiva para el grupo y para todos, donde nos llevamos un montón de conocimiento para potenciar. Vamos a Puerto Madero, no podemos dejar de ir a Puerto Madero, una de las zonas también súper importantes de la ciudad. Vamos a ver a GNB Group, que está llevando y liderando la Harbor Tower. GNB es una desarrolladora que, como dice acá, participa en toda la cadena de valor. Urbanizan, construyen y comercializan proyectos. En este caso vamos a ver el proyecto Harbor Tower, que es el proyecto, creo que es el más alto de la ciudad, o va a ser el más alto de la ciudad. Un proyecto espectacular, vamos a ir hasta el último piso, está en construcción, pero tenemos la posibilidad vamos a tener la posibilidad de visitarlo y subir, y después hablar con el director de la compañía, contándonos el modelo de desarrollo, todo el polo que se está generando alrededor de eso, alrededor del proyecto, todo el polo comercial, que también es parte del proyecto, y cómo están trabajando en justamente potenciar y hacer que el usuario sea parte de esta zona, que en definitiva es como la clave del proyecto. Nada, es un proyecto monstruoso de enorme impacto y tenemos la posibilidad de preguntarle, incluso está desarrollado por Carlos Ott, como dice acá, arquitectos más importantes del mundo. Y nada, es de enorme impacto, pero aparte bucear también en su modelo de negocio, en sus dificultades, en sus desafíos, para entender cómo llevar adelante semejante magnitud de proyecto. Estas imágenes son reales, somos nosotros visitándola de abajo, el Sales Center, y también subimos, como decía Bruno, hasta el último piso, nos ponemos los cascos y entramos a la obra. Entramos a varias obras durante toda la semana. Esta es una de ellas. Y bueno, al final hacemos un cierre del viaje concreto donde también nos volvemos a ver las caras, donde
conversamos sobre nada, nos compartimos conclusiones generales de lo que nos dejó la experiencia, en términos de la experiencia en sí misma, pero también del mercado, de lo que nos llevamos, de lo que realmente, nada, lo que vinimos a buscar, alineándonos con el objetivo del primer día que conversábamos. Tenemos como 3 actividades como internas que son como estructurales, la primera de presentación, la del medio de entretiempo y la del final, donde de alguna manera se hilan, tienen un hilo conductor. Y lo importante que para nosotros decimos es que si bien se cierra el viaje es donde de verdad empieza la experiencia de ustedes, porque se van a abrir un montón de puertas con la cantidad de contactos que vamos a hacer y a conocer entre ustedes, el networking horizontal, de conocerse entre ustedes como grupo, y a partir de esta actividad, nada, se les va a abrir la mente de otra manera, van a seguramente volver transformados y van a disparar un montón de cuestiones que es lo que va a dar inicio a su camino a seguir, tanto en sus mercados como en una posible desembarco en Buenos Aires. Solamente como para cerrar, ¿por qué decimos que nosotros tenemos, que lo decía antes, para nosotros hacer estos viajes es un antes y un después, realmente es transformacional, porque como decía, te vinculás a otro nivel con los colegas, por la posibilidad de generar alianzas y de tener la posibilidad de abrirse un montón de puertas con los partners invitados para poder desembarcar con desarrollos y posibles inversiones. El ahorro de tiempo y errores, primero porque accedemos a un montón de información que no podríamos acceder si viajáramos solos, hacemos un montón de preguntas que no podríamos hacer si lo haríamos solos, los desarrolladores, los empresarios, los brokers, toda la cadena de valor que nos reciben, nos abren la cocina de verdad de su negocio, nos abren sus Excel, nos cuentan de verdad qué está pasando, y en eso nos ahorramos un montón de tiempo y errores para entender cómo están llevando adelante el negocio. Obviamente adquirimos buenas prácticas y tendencias, buenas prácticas de todo sentido, de lo más chiquitito a lo más grande, de entender cómo se hace el sales center, desde el producto, desde los domains que piensan, desde el modelo de negocio, desde las estrategias de comercialización, desde el financiamiento, nada, entender y pensar cómo podemos importar buenas prácticas para los propios mercados, para potenciarnos al propio mercado o a nosotros mismos. Y obviamente la conexión y el aprendizaje junto a los referentes que genera, y que uno genera un contacto y después, nada, no empieza ese contacto, pero sigue para siempre. Acá un poco graficamos esto, que es una red que no se termina, se multiplica. Cada viaje empieza con un grupo de WhatsApp, y para acá damos cuenta de todos los grupos que tenemos creados desde que empezamos a hacer esto. Hoy tenemos 15, 16, acá hago la cuenta rápido, todos los viajes que hicimos, Vaca Muerta, España, Buenos Aires, Miami, todos los grupos están activos, estamos en contacto, nos vamos mandándonos noticias, nos vamos compartiendo información, y son grupos que no se terminan, es una red que empieza y no se termina, en el que se abren un montón de puertas, y en las que después también tenemos encuentros, por ejemplo, ahora en Expo Real Estate, vamos a tener un encuentro en el marco de la Expo, un encuentro con las personas que viajaron, y que todo el tiempo estamos generando esos vínculos porque es una red de un montón de participantes, que lo llamamos crew members, que son parte de la tripulación de estos viajes, en el que todo el tiempo estamos generando valor y vínculos para potenciar. Bien. Solamente para repasar, ¿cuántos días dura el Business Tour? Dura 5 días, de lunes a viernes, comienza el lunes, nos encontramos todos en Buenos Aires, el lunes a las 8 de la mañana y termina el viernes a las 5, las 4, 5 de la tarde aproximadamente. Aproximadamente cada día es de 8 a 7 de la tarde, son días intensos, algún día puede incluir alguna cena puntual, pero son días súper intensos, nos estamos moviendo por toda la ciudad. ¿Cuáles son el perfil y los objetivos de las personas que viajan? Bueno, el perfil que decía al principio, toda la cadena de valor, ¿no? Pero desarrolladores, brokers, inversores, arquitectos, proveedores de la construcción, y después profesionales vinculados a abogados, contadores, gente de negocio en términos de inversiones, han participado family offices, diferentes, todo lo que esté vinculado de alguna manera en términos de querer transformarse y entender un mercado para poder potenciarse, como te dice, es el target.
de estos viajes. El alojamiento está incluido en la propuesta inicial, sí. Como les decía, el 90% para en el hotel por un tema de practicidad y estar alojados todos juntos, pero tranquilamente la propuesta el hotel se puede cindir, se puede separar y no hace falta que paren, no es obligatorio. Es una recomendación que hacerlo en el hotel porque también nos genera vínculos con las personas que están y también está bueno eso, pero no es una necesidad puntual. La modalidad, como decía, un poco responde te decía en la primera pregunta, tenemos un micro contratado, nos estamos moviendo por toda la ciudad, nos reciben en cada una de las oficinas, visitamos obra, vamos a ver proyectos, vamos a ver terrenos, entonces vamos a estar recorriendo la ciudad, no es que vamos a estar encerrados en un solo lugar durante todo el día, no, todo lo contrario, y además son reuniones exclusivas para nosotros, nos reciben, nos abren las puertas y cerramos y hablamos sin cassette, para entender qué pasa y hablar con cada uno de las personas que nos reciben. Y los próximos destinos, bueno, acá está Buenos Aires, hoy nos enfocamos en Buenos Aires, como decía Steffi, del 1 al 5 de septiembre, Miami, del 6 al 10 de octubre, Vaca Muerta, que hacemos la segunda edición, volvimos hace muy poquitito en julio, tuvimos la primera edición con 35 participantes, un éxito, y próximamente España, aún no definido, pero en el segundo trimestre del año, seguramente tengamos la fecha definida de España, que seguramente volveremos en una creo que sería la sexta edición a España, así que también a disposición para poder contarles si les interesa. Bueno, dejamos acá abierto, si quieren hacer alguna pregunta, está abierto, pueden, si hay alguna duda, pregunta, consulta, pueden abrir micrófono, cámara y hacer la pregunta que quieran, hacemos a disposición. Si alguno se anima a preguntar algo, tiene alguna duda, alguna consulta. A ver, ponemos aquí el chat. Está, bueno, si no hay ninguna duda. A ver, ¿Cuál es el valor? Ahí está. Luego los comerciales van a ser, ahí justamente voy a pasar, ahí está. Los responsables comerciales van a contactarlos o van a estar en contacto con ustedes, igual están los QR de cada uno por si quieren escribirles. Quizás con algunos ya están en contacto seguramente, con Ariel, Alejandra, Cristian y Magdalena. Igualmente les adelanto el valor, la propuesta completa con los 5 días de hotel, y todo el programa completo, los traslados que incluye el tour, los lunch que pasó en el hotel, los lunch y los cócteles que hagamos en el marco del tour, tienen un costo de $3.900. Eso, como decía, incluye las 5 noches de hotel, hotel 4 estrellas, una habitación single. En caso que sean 2 personas y compartan habitación, 2 personas, digo, que son parte de la empresa o que se conozcan entre ustedes, no que mezclamos a la gente, sino que si vienen 2 personas, ese costo se reduce, y ahí sí lo pueden hablar con los comerciales porque comparten habitación. Nosotros trasladamos el costo de la habitación literal y lineal, con lo cual también pueden hacer la opción sin hotel y también la pueden consultar a los comerciales, pero el programa completo es de $3.900, incluye los 5 días que me decía y el hotel incluido. Una pregunta más que tiene que ver. Yo solo para sumar, como dijo Bruno, acá si ya están hablando con alguno de los comerciales, o lo pueden escanear el QR de todo el equipo comercial, o nos pueden escribir a nosotros. Toda esta presentación se la vamos a compartir, y además en nuestras redes, en nuestro Instagram o en el blog, ahí están los testimonios de colegas de ustedes de toda Latinoamérica que han viajado con nosotros a todos los destinos. Hay también diarios de viaje, lo que decimos la bitácora de viaje, de reflexiones que comparte Damián, que compartimos nosotros sobre cada uno de los destinos, y se conocen fotos y en profundidad mucho más sobre el viaje, pero simplemente les decimos que en un contexto de tanto cambio, si están pensando en desembarcar en Buenos Aires, si están pensando en cómo seguir inspirándose en este contexto o seguir inspirándose con las mejores prácticas y con el número 1 de desarrollo inmobiliario, como lo que pasa acá en Buenos Aires, con tantos modelos de negocio y con tantas verticales en nuestra cadena de valor,
no duden en ser parte, sean parte, vengan, no solo no se van a arrepentir, sino que van a comenzar con Buenos Aires y van a seguir probando cada uno de los destinos, porque es un antes y un después, y porque lo que no solo es el conocimiento al cual se accede, sino la forma en grupo que se accede, es increíble. Y en estos tiempos de un desarrollo inmobiliario tan cambiante, donde tenemos que ponernos más creativos que nunca, poder acceder a esta experiencia de formación práctica en real time junto a Damián, junto a colegas que son desarrolladores de primera línea que se suman a los viajes, es increíble, es un salto cualitativo y cuantitativo que no tiene explicación por compartir una semana entre tantos colegas tan relevantes y estar intercambiando conocimiento con colegas de todo el país. Ahí preguntaba Romina. Por Ezequiel. Te contactó Ezequiel, sí, quédate tranquila que Ezequiel te va a contactar para enviarte toda la información. Mañana, mañana seguramente durante el día vas a recibir noticias de él, así que vas a tener toda la información que te contamos y la propuesta y demás, y a disposición también de nuestro lado para ayudarte en lo que necesites. Bueno, de mi lado agradecerles, gracias por el tiempo. Para nosotros realmente nos encanta, nos apasiona hacer estos viajes, como decíamos antes y bien después, y creemos que de verdad vale la pena. Nos cuesta mucho contarlo porque nada, cuando uno lo vive es una experiencia que hay que vivirla, y que hay que experimentarla, y que créanme que, como decía Damián, nunca pasó, y esto que decía de devolver el dinero, es una experiencia tremenda, increíble, que es transformadora, que hacemos el mayor esfuerzo para poder contártelas, porque de verdad aporta muchísimo valor y nos va a nutrir, así que gracias por estar, y esperamos verlos en Buenos Aires y en cualquiera de los otros destinos que les interese parte. Hasta luego, muchas gracias. Gracias Bruno, gracias Damián. Hasta luego, gracias.